Hola, hola, paz y bien para todos. Aquí estamos en otro video más, gracias a Dios. Bendito sea Dios que nos da la oportunidad y la posibilidad de poder encontrarnos en este otro día. Hoy vamos a hablar acerca de la comunión espiritual. Es un tema muy importante, la comunión espiritual, para muchos también desconocido. Y me ha animado a hablar de esto porque es algo que estoy viendo. Normalmente pues la gente no sabe, pero por eso tratamos de poder hablar de ciertas cosas que vemos. Recuerden que todo esto que hablo no es tanto para desestimar los grandes tesoros que tenemos dentro de la iglesia, sino que poder ver qué es aquello que no se está haciendo bien o que no estamos haciendo bien, que podemos hacer bien, y aquello que podemos mejorar y aquello que podemos cambiar. Esa es la idea. Siempre yo digo que, pues imagínense, en la iglesia tenemos las 7 maravillas del mundo dentro de la iglesia. Y estas 7 maravillas del mundo pues son los 7 sacramentos, ¿no? Son un brillo impresionante que no podemos pasar por alto. Pero aquí la cuestión es cómo nosotros respondemos a esas maravillas, cómo nosotros respondemos a estos sacramentos en la forma de nosotros ver, en la forma de nosotros escuchar, en la forma de nosotros hablar, en la forma de nosotros pensar, en la forma de nosotros caminar hacia lo que Dios nos pide que hagamos. Eh, hay, una, hay, hay una iglesia que yo he ido y referente a la comunión espiritual, cuando llega el momento de la comunión, el coro dice, ahora comunión espiritual, para todos aquellos que no puedan acercarse, pónganle cuidado a esto, para todos aquellos que no puedan acercarse a recibir la comunión físicamente, corporalmente, se reza la comunión espiritual. Y entonces el coro reza la oración para la comunión espiritual. Hay una oración base. Se puede hacer la comunión espiritual, no necesariamente esta oración, pero esta es una de las oraciones principales, pudiéramos decir, que se utiliza para el momento de la comunión espiritual. Ahora, referente a la comunión espiritual, algo que nadie dice, nomás dice, bueno, haz una comunión espiritual. Sí, espérate, pero ¿cómo así? O sea, ¿se puede, no se puede? ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Qué tengo que tener? ¿Qué no tengo que tener? Solo nos dicen, haz la comunión espiritual, haz la oración para la comunión espiritual, pero no nos dice qué se necesita o si cualquier persona puede hacer esta oración. Entonces, fíjense, quiero compartir con ustedes la oración, que aquí la tengo, la oración que usan para la comunión espiritual. Y pónganle cuidado. O sea, la comunión espiritual es para las personas que no puedan acercarse a recibir la comunión, y entonces se reza esta oración para recibir la comunión espiritual. Pero hay algo muy interesante aquí, que no cualquiera puede recibir la comunión espiritual, no cualquiera puede hacer esta oración, pero eso es algo que no nos dicen. Esta oración, por ejemplo, no la puede hacer una persona que está viviendo en pecado mortal. Una persona que está viviendo en pecado mortal no puede hacer una comunión espiritual. La comunión espiritual es para otras personas. Ahorita vamos a explicar esto. Fíjense lo que dice la oración para la comunión espiritual. Pónganle cuidado, usemos la lógica. Les digo, no me crean a mí, o sea, usen el sentido común, usen la lógica para que ustedes vean y piensen si realmente tiene sentido esto o no. La oración dice, oh mi Jesús, yo creo que estás en el Santísimo Sacramento. Yo te amo sobre todas las cosas y te entrego mi alma. Ya que no puedo recibirte ahora sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, como si realmente vinieras. Yo te abrazo y me uno enteramente a ti. Jamás permitas que me separe de ti. Amén. Esa es la oración para la comunión espiritual. Ahora, esta comunión espiritual solamente la puede hacer una persona que esté en gracia. Esta comunión espiritual no la puede hacer una persona que esté viviendo en pecado mortal, pero es algo que no nos están diciendo. No nos lo están diciendo. ¿Quién sí puede hacer esta comunión espiritual? Por ejemplo, una persona, si llegaste tarde a la misa y no te sientes con esa, no sé, con ese ánimo o con ese valor, pudiéramos ponerlo así, de pararte a comulgar cuando sabes que diste un fallo llegando tarde a misa. No caes en pecado mortal, pero llegaste tarde a misa. Entonces, bueno, Señor, tú sabes, llegué tarde a misa, hoy no voy a pasar a recibirte. Puedo hacerlo, porque no caí en pecado mortal, pero hoy quiero recogerme dentro de mi interior y hacer esta comunión espiritual. ¿Me explico? Pero no estás en pecado mortal. Ahora, ¿qué otras personas, por ejemplo, pueden hacer esta comunión espiritual? Por ejemplo, si no guardaste el ayuno eucarístico. Bueno, en realidad el ayuno eucarístico tendrías que privarte de la comunión física también. Pero bueno, no se cae tampoco en alguna ofensa gravemente. Por lo tanto, si tú dices, mira, por cualquier razón que haya sido, no guardé este ayuno eucarístico, no quiero pasar a recibirte sacramentalmente, corporalmente, pero entro dentro de mi interior y rezo esta oración y hago la comunión espiritual. Eso es cuando las personas van a misa físicamente. Pero, por ejemplo, otras personas que pueden hacer la comunión espiritual es aquellas personas que están enfermas, que no pudieron asistir a misa por cualquier otra circunstancia o cualquier una emergencia, cualquier razón
que sea justificable para no haber ido físicamente a la misa, pues entra a esta oración y se hace esa oración para recibir la comunión espiritual. Esa es la comunión espiritual. Ahora, ¿por qué una persona que está en pecado mortal no puede recibir esta comunión espiritual? No tendría que hacer esta oración para recibir la comunión espiritual. No puede ser, porque fíjense lo que dice la oración. Dice que yo creo que estás en el Santísimo Sacramento. Esa es una. Yo te amo sobre todas las cosas. Fíjense, esta expresión de yo te amo sobre todas las cosas, yo les digo mi experiencia personal. Miren, mi experiencia personal es, porque ya ven que a veces uno reza alguna oración, algún libro que trae esta frase de yo te amo, sobre todo, Señor, yo te amo, Señor, yo estoy enamorado de ti, Señor, yo te amo, Señor. O sea, esta expresión específica es muy fuerte. Yo personalmente, cada vez que estoy leyendo un libro o alguna oración que dice específicamente esta frase de Señor, yo te amo, yo me la brinco. Yo me la brinco y yo no la leo. Yo no me atrevo a leer esta frase. Yo no me atrevo a decirle, entre muchas cosas que le digo a Dios en la oración, no me atrevo a decirle esa frase específicamente, Señor, yo te amo sobre todas las cosas. No me atrevo a decírsela. ¿Por qué? Porque yo creo que es una frase muy fuerte, que es una frase que es súper comprometida, o sea que si tú se la estás diciendo es porque estás abrazando de cabeza y te estás comprometiendo al 100%. Y esto no es un jueguito, o sea, esto no es un juego, que si tú estás pensando bien lo que le estés diciendo a Dios, y al decirle esta frase no es decirla por decirla, no, sino que te estás comprometiendo a cambiar de vida, te estás comprometiendo a abrazarle a Él y hacer lo que Él te pide. Por lo tanto, yo personalmente, yo me la brinco. Entonces yo lo que le digo a Dios, yo digo, Señor, yo no te quiero decir con palabras que te amo, por eso me la brinco cuando la tengo que leer. Yo quiero demostrártelo con acciones, con mis pensamientos y mi forma de actuar conforme a tu voluntad. Entonces, no te quiero decir esta palabra, sino que te la quiero demostrar con mis acciones. ¿Me explico? Esa es mi experiencia personal. Ahora, imagínense, esto lo dice la oración para la comunión espiritual. Ahora, una persona que está viviendo en pecado mortal no puede decirle al Dios, yo te amo sobre todas las cosas. O sea, no hay forma que tú le puedas decir a Dios, yo te amo sobre todas las cosas. ¿Por qué no? Porque estás viviendo en una situación que te pone dentro del pecado mortal. O sea, una situación infiel a Dios. Por lo tanto, tú, si te encuentras en pecado mortal, no puedes decir te amo sobre todas las cosas, porque es una vil mentira. O sea, es una infame mentira el hecho de que tú le digas yo te amo sobre todas las cosas, y eso no es verdad, eso es mentira. ¿Por qué? ¿Por qué es mentira? Porque tú no amas a Dios sobre todas las cosas. Amas a la persona con la que estás, que te está impidiendo acercarte a la comunión. Esa es la persona a la que amas sobre todas las cosas. Amas a tu hijo, amas al pecado, amas cualquier otra cosa que te esté llevando a vivir en pecado mortal. Lo amas antes que a Dios. Pero no amas a Dios sobre todo. Pongo el caso específico, o sea, mencioné al hijo porque ciertamente hay muchas madres que después haremos otro video, ¿no? Pero póngale cuidado con eso. O sea, a veces nuestros hijos también son un obstáculo para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Abusados con eso. Hay que echarle cabeza. Después hablaremos de eso. Entonces, dicho esto, pues la comunión espiritual no es para todas las personas. La comunión espiritual, entonces cuando ustedes escuchen, no, haz una comunión espiritual, no puedo hacer la comunión espiritual. ¿Por qué? Porque estoy en una situación irregular que no me da recibir la comunión espiritual. Lo más que una persona que está en pecado mortal puede hacer es, Dios mío, perdóname, pedirle perdón a Dios. Pero de ninguna forma hay que esa persona le pueda decir, Señor, yo te amo sobre todas las cosas. No puede ser. Porque si realmente amara a Dios sobre todas las cosas, fuera a recibir la comunión físicamente, y no lo está haciendo. No lo está haciendo. ¿Por qué? Porque vive en una situación que le impide hacer eso. Entonces dice que, también una de las frases que dice que ven a mí espiritualmente y yo te abrazo y me uno enteramente a ti, dice la oración. No puede unirse enteramente a Dios una persona que está en pecado mortal. No hay forma que se una enteramente a Dios. Porque hay una barrera, yo ya les había dicho en un video anterior, que hay una reja que me impide dar el abrazo completamente a Dios. Entonces no puedes estar unido enteramente a Dios si te encuentras en pecado mortal. No puede ser. Entonces dice al final, no permitas que me separe nunca de ti, dice la oración. Entonces, ven, o sea, póngale cuidado a las palabras, a las frases de la oración. Retrocedan el video, véanlo otra vez. Cada una de las palabras de esta oración específica, que en algunas iglesias les digo, se dice esta oración, pero nadie dice qué personas sí la pueden hacer y qué personas no la pueden hacer. O sea, cada frase, palabra de esta oración no tiene lógica para una persona que está en pecado mortal decir esta oración. Esta oración la tiene que decir una persona que está en gracia, pero ya, como ya les dije, ya sea porque no hizo el ayuno eucarístico, porque llegó tarde a la misa, o por cualquier otra circunstancia, no se acerca a recibir la comunión corporal, pero decide hacer la comunión espiritual. Pero cada una de las frases no encaja en el rompecabezas cuando una persona está viviendo en pecado mortal. ¿Por qué? Porque la oración dice, te amo sobre todas las cosas. Una persona que está en pecado mortal no ama a Dios sobre todas las cosas. Dice, me uno enteramente a ti. Una persona que está en pecado mortal no puede unirse enteramente a Dios porque hay un pecado que le impide unirse enteramente a Dios.
Y también dice que no permitas que me separe nunca de ti, pero ya estás separado de Dios. ¿Cómo tú le vas a decir, no permitas que me aparte de ti, pero estás aguantando el pecado en el que te encuentras y no lo quieres soltar? Entonces no tiene sentido. ¿Ok? Dicho esto, miren, hay una cosa que a muchos les escandaliza, pero referente a esto ya de lo que les dije de la comunión espiritual, de la oración para la comunión espiritual y de quién sí la puede hacer y quién no la puede hacer, pónganle cuidado a esto que les voy a decir. No se me pierdan, abusados, porque puede escandalizar a muchos. Y es lo siguiente. La comunión, recibir la comunión cada domingo no es obligatorio. Abusados con eso. ¿Cómo así? Recibir la comunión cada domingo no es obligatorio para los católicos. No lo es. Yo personalmente y recomiendo también que se haga, porque yo creo que eso es uno de los problemas que hemos tenido dentro, o que estamos teniendo dentro de la iglesia, que muchas veces agarramos una rutina de comulgar y comulgar y comulgar y no nos paramos a reflexionar qué es lo que estoy haciendo. Entonces esa comunión no está haciendo ningún cambio en mi vida. ¿Por qué? Porque no le he prestado el interés que necesita, la reflexión que necesita. Entonces yo lo que hago normalmente es que de vez en cuando, tampoco es todos los domingos, y también lo recomiendo que lo hagan ustedes si están comulgando, es que de vez en cuando yo voy a la misa y no comulgo. Pudiendo comulgar, no comulgo. ¿Por qué? Porque en ese momento quiero dejar de manejar, o sea, quiero hacer un alto dentro de mi vida de fe y reflexionar en lo que significa recibir la comunión para mi persona. ¿Qué significa? Me hago las preguntas en esa misa como, ¿qué cambios ha hecho la comunión en tu vida? ¿Qué significa la comunión en tu vida? ¿Qué sientes cuando comulgas? ¿O qué no sientes cuando no comulgas? Son preguntas que me voy haciendo durante esa misa, en la cual decido, en ese momento, pudiendo pasar a comulgar, me quedo sentado, reflexionando, analizando lo que es la comunión para mí, lo que significa. Y en ese momento aplica también, como les digo yo, hacer la comunión espiritual. Señor, en este momento puedo pasar a recibirte. Señor, en este momento sé que puedo estar recibiéndote corporalmente, pero quiero entrar dentro de mi interior y reflexionar qué es lo que la comunión está haciendo en mí. ¿Por qué estoy comulgando todos los domingos? ¿Por qué y para qué? Y si la comunión no está haciendo ningún cambio en mi vida, la estoy recibiendo mal. Sin duda que la estoy recibiendo mal. Ese es el problema que estamos teniendo, que mucha gente agarra la rutina y nunca se pone a pensar. Ahora, si tú puedes pararte a comulgar y no comulgas, y en el momento que tú no estás comulgando, dentro de ti sientes algo, Señor, puedo pararme a recibirte, pero en este momento quiero quedarme a reflexionar qué es la comunión para mí. Y tú empiezas a sentir dentro de tu corazón una nostalgia, una tristeza de que pudiendo recibirle no lo recibes. Dichoso tú, que vas por buen camino, porque estás sintiendo ese anhelo, ese deseo de recibirle. Estás sintiendo algo dentro de ti, porque no le estás recibiendo. Ahora, si tú te sientas y no comulgas, vamos a ver lo que me dijo aquel y no voy a comulgar, y te quedas en tu silla pudiendo recibirle y no le recibes, y haces la comunión espiritual y no sientes nada, pues no sentí nada. Cuidado que caíste en la rutina, porque no estás sintiendo nada, o sea que la comunión no te dice nada, la comunión no está haciendo nada para ti, entonces tiene que echarle cabeza a eso, Ahora, quiero leerles aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica algo que nos dice referente a lo que les estoy diciendo yo, que la comunión sacramental no es obligatoria. No es obligatoria, y aquí vamos a caer en algo que va a escandalizar a muchos, ciertamente, claro. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1389. La Iglesia obliga, pónganle cuidado a las palabras, la Iglesia obliga a los fieles a participar los domingos y días de fiesta en la divina liturgia y a recibir al menos una vez al año la Eucaristía. ¿Ven lo que está diciendo aquí el Catecismo? La obligación para nosotros como católicos es comulgar por lo menos una vez al año. Por lo menos una vez al año. Dice, nos obliga a ir a la misa todos los domingos, lo dice. Pero te obliga a comulgar por lo menos una vez al año. Por lo menos una vez al año. Preferiblemente en Pascua, que ahora se acerca. Entonces, dicho esto, pues, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que hay mucha gente que comulga por diferentes razones, pero no están entendiendo el significado de la comunión. Ese es el problema, que lo agarran rutinariamente, entonces la comunión no hace nada en ellos. ¿Por qué? Porque no están viviendo realmente lo que se tendría que estar viviendo. Por lo tanto, cuando aquí el catecismo me dice que no es obligatorio estar comulgando, es obligatorio ir a misa todos los domingos y comulgar solamente una vez al año, por lo menos. Ahora la pregunta es, caray, ¿y entonces por qué comulgamos todos los domingos? ¿Por qué comulgamos? Porque recuerden que es obligación como católicos, comulgar por lo menos una vez al año. Eso es obligación.
Dice aquí también en el mismo numeral, dice, pero la iglesia recomienda, o sea que ya no me está obligando, pero me está recomendando recibir la comunión todos los domingos y todos los días de fiesta, y si se puede aún, todos los días, la comunión. O sea, quiero que vean esta diferencia entre lo que es obligación como católicos a lo que es recomendación por parte de la iglesia. Me obliga a ir a misa todos los domingos y a comulgar por lo menos una vez al año, pero me recomienda comulgar todos los domingos. ¿Y por qué me lo recomienda? Esa sería la pregunta, ¿no? Déjenme, voy a buscar aquí otro pasaje que estaba aquí. Cuando, aquí está, en el numeral 1390, ¿por qué comulgamos entonces si no es obligatorio? ¿Qué tú me estás hablando, muchacho? Bueno, en el numeral 1391 nos dice, la comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Recibir la Eucaristía en la comunión da como fruto principal la unión íntima con Cristo Jesús. O sea que comulgamos porque sabemos que eso nos ayuda a unirnos más íntimamente con Cristo y que al igual como yo alimento mi cuerpo corporal, también debo alimentar mi parte espiritual con la Eucaristía. Por eso recibimos la comunión, por eso nos acercamos a recibirla. Pero mucha gente ignora esto, Ahora, habiéndole leído esto, les voy a hablar algo que es muy fuerte aquí, que no es mío, que quiero que le pongan cuidado y que usen la lógica y la razón. Miren, dicho esto que la comunión no es obligatoria, ¿ok? No es obligación que yo esté comulgando, por lo tanto, entonces llego a la conclusión, bueno, si no es obligación que yo esté comulgando todos los domingos, sin preocupación ninguna puedo hacer esto que les digo, que es de vez en cuando quedarme en mi asiento, no pasar a comulgar, pudiendo pasar, no pasar, y hacer esta comunión espiritual. Entonces, miren, dentro de esto puede haber muchas preguntas y muchas cosas que pueden surgir, porque mucha forma de manipular la cosa, nada, pero entonces, no, entonces si no es obligación comulgar, entonces, estoy bien, no estoy comulgando, o estoy bien, no estás bien. Porque es lo que les digo, la pregunta aquí sería, ¿por qué no estás comulgando? O sea, ¿cuál es la razón por la que no comulgas? Esa sería la pregunta. Porque si la razón por la que no comulgas es porque estás en pecado mortal, ahí hay un problema. Hay un problema. Ahora, si la razón por la cual no estás comulgando es otra razón que no caiga dentro del pecado mortal, bueno, ahí estás, ¿sabes? En otro caso. Pero de ninguna manera se puede justificar el hecho de que, no estoy comulgando porque estoy en pecado mortal, pero está bien porque imagínate, no es obligación comulgar, no. Todo esto parte, como ya les había dicho a ustedes, de la vida espiritual. O sea, es que cuando uno está en ese camino de la vida espiritual, o sea, uno solito sabe lo que tiene que hacer. ¿Me explico? Uno no tiene que cuidar que sí es obligatorio y que si no es obligatorio. Que si tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto. Que si la iglesia dice esto, que si la iglesia no dice esto. Porque uno solito sabe lo que tiene que ir haciendo. Uno solito sabe lo que tiene que ir haciendo. Una persona de oración, como ya les había hablado en el tema anterior, en otro tema, una persona de oración sabe que necesariamente quiere y necesita y anhela comulgar todos los domingos. Y si es posible va a la misa entre semana y comulga también. Porque es una persona de oración. Ahora, una persona que no es de oración dice, bueno, imagínate tú, al final la comunión no me dice nada, voy a comulgar por lo menos una vez al año, lo que me dice el catecismo. Entonces, porque no es una persona de oración, ¿me explico? No entra dentro de esa espiritualidad. Entonces hay una tremenda diferencia. Yo le digo a los muchachos, todo lo que yo les enseño, lo que yo les digo, parte siempre del concepto que tú tengas de Dios. ¿Quién es Dios para ti? Y si estás o no estás dentro de una vida de oración. Todo eso parte de ahí. Esto que les voy a decir es sumamente fuerte, pero no es mío, como les digo, y échenle cabeza, no se vayan a perder. Dice San Alfonso María de Ligorio, él tiene un libro que se llama Una sola cosa es necesaria, me parece que se llama el libro. Y él dice lo siguiente. Él dice que la comunión, o sea, recibir la comunión es lo más importante. Pónganle cuidado a esto. Recibir la comunión es lo más importante. Es Cristo mismo, en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Es lo más importante que podemos tener. La comunión es el corazón de la fe. Dice él, recibir la comunión es lo más importante que podemos tener. Dice, pero no es lo más necesario. Abusados con eso. ¿Cómo así? ¿Cómo así? La comunión, la Eucaristía, es lo más importante que podemos tener como católicos, pero no es lo más necesario. Y él continúa, ¿qué es lo más necesario entonces si no es recibir la comunión? Él dice que lo más necesario es la oración. La oración es lo más necesario para una vida cristiana. Y él explica en el libro, búsquenlo si lo encuentran, se llama Una sola cosa es necesaria. Y él dice, ¿y el por qué? Y él dice, ¿por qué lo podemos decir? Dice, porque si ustedes se dan cuenta,
¿Cuántas personas hay que comulgan todos los domingos? O sea, no fallan. Se levantan a la fila y comulgan y comulgan y comulgan. Todos los domingos los ves comulgando. Pero cuando vienes a ver los cambios de conducta, su comportamiento, su forma de vida, es un desastre. Pero ven acá, ¿cómo así que es un desastre si al final están comulgando todos los domingos? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Que la comunión es muy importante, pero no es lo más necesario. Porque una persona puede estar comulgando toda su vida, pero puede ser una persona que no es una persona de oración. Y si esa persona está comulgando toda su vida, pero no es una persona de oración, esa comunión que está recibiendo no va a hacer nada en ella. No va a hacer nada en ella. No va a haber ningún cambio. No va a haber ningún acercamiento a lo espiritual. No va a haber forma porque se acomodó. Entonces ahí está comulgando, está recibiendo la comunión, pero no tiene una vida de oración. Ahora, una persona que comulga puede nunca llegar a ser una persona de oración. Puede nunca llegar a ser una persona de oración. Y se quedó estancada. Comunión, 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 pero no salió de allí. No salió de allí. Ahora, ¿por qué entonces dice San Alfonso María de Ligorio que lo más necesario es la oración? Porque una persona de oración necesariamente va a ser una persona de comunión. Y una persona de oración y una persona de comunión, sin duda alguna que va a empezar a hacer cambios de conducta. Entonces él presenta, dice, fíjate en una persona que comulga y no tiene ningún cambio de conducta. No hay ningún cambio de conducta en esa persona. Por lo tanto, la comunión no está haciendo nada en esa persona, no por el poder de la comunión, porque el poder de la comunión es el poder más grande y es Cristo mismo presente, pero es por el interior de esa persona que no está respondiendo a lo que está recibiendo. Entonces dice, una persona de oración puede no recibir la comunión en su vida, pero si es una persona de oración, definitivamente va a ser una persona que haga cambios de conducta. ¿Me explico? Que si es una persona de oración, va a haber transformación en su vida. Va a haber transformación en su vida, porque es una persona de oración. Y puede nunca haber recibido la comunión. Por eso decimos que la oración es lo más necesario. Porque una persona de oración puede, sin lugar a duda, una persona de oración tiene garantizado el cielo, papá. Garantizado el cielo, porque es una persona de oración. Y puede nunca haber recibido la comunión. Abusados con esto. Pero fue una persona de oración. Y a través de esa oración fue la transformación del corazón y los cambios de conducta en su vida, el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero una persona que solamente se encierra en comulgar, puede nunca llegar al cielo. Una persona puede estar toda su vida recibiendo la comunión, pero eso no te garantiza que vas a entrar al cielo. No. ¿Por qué? Porque al final te encerraste comulgando. ¿Y los cambios de conducta qué? ¿Y el amor a Dios sobre todas las cosas qué? ¿Y el amor al prójimo qué? Estás comulgando todos los domingos, pero estás en el chisme, estás en el robo, en la infidelidad, en la murmuración, en la bobería aquí, en la bobería allá, y en la bobería aquí, en la bobería allá, y estás comulgando todos los domingos, en la borrachera, y estás comulgando todos los domingos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, una persona que comulga todos los domingos no necesariamente tiene garantizado el cielo. Abusados con eso. No necesariamente tiene garantizado el cielo. Una persona de oración tiene garantizado el cielo. ¿Y por qué decimos esto? Una persona de oración, tenemos el ejemplo de los monjes ermitaños. Los monjes ermitaños son monjes que se fueron al desierto, fuera, apartados completamente de la sociedad de todo el mundo, y se enfocaron en la oración. ¿Esos monjes nunca recibieron la comunión? ¿Cómo la recibían? Si estaban por los montes allá alejados de todo el mundo, de la sociedad completamente. Pero consagraron su corazón a Dios. Y esos monjes, aunque no hayan recibido la comunión, pero eran personas de oración. Mira, los tenemos como santos ahora. ¿Y qué pasó? Si nunca comulgaron. Porque es la oración lo más necesario. Cuando somos personas de oración, entenderemos el valor y el significado de la comunión. Pero si no somos personas de oración, puedes estar comulgando toda tu vida. Pero al final no hace sentido. Así que, dicho esto, pues, porque acuérdense que les dije que no quiero que los videos sean muy largos. Dicho que la comunión es lo más importante que tenemos como cristianos, pero no es lo más necesario. Lo más necesario es la oración. Si usted es una persona de oración, necesariamente va a ser una persona de comunión. Ahora, usted puede ser una persona de comunión, pero no necesariamente es una persona de oración. Y hay una tremenda diferencia. Tremenda diferencia. Una persona de oración necesariamente va a ser una persona de comunión y necesariamente va a ser una persona espiritual. Una persona que comulga puede nunca llegar a ser una persona de oración y por lo tanto nunca llegar a ser una persona espiritual. Hay una gran diferencia. Si te estancas allí, no vas a salir de ahí, te vas a ahogar ahí y nunca vas a dejar de hacer lo que estás haciendo, que sabes bien que no agrada a Dios, pero que sigues allí porque te has acomodado en comulgar, y al final el comulgar no ha hecho nada en tu vida. ¿Por qué? Porque no has parado. No te has parado a ver el panorama,
a reflexionar qué es lo que estás haciendo y qué es lo que estás recibiendo. Que Dios Padre Todopoderoso tenga piedad y misericordia de cada uno de nosotros y nos conceda, por su gran amor y por su infinita misericordia, la gracia de las gracias, la perseverancia en el bien hasta el final. No porque nosotros seamos buenos, sino porque el bueno es Él. No porque nosotros seamos buenos, sino porque el bueno es Él. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Paz y bien para todos.